¿Por qué los japoneses fueron tan brutales en la Segunda Guerra Mundial? Japón es conocido como la tierra del anime, sushi y sumo. Hoy en día, cuando los extranjeros piensan en Japón, probablemente los primeros pensamientos que vienen a la mente son Godzilla, una cortesía impecable e innovación tecnológica. Sin embargo, en el último siglo, hubo una reputación diferente, mucho más oscura, obtenida por la Tierra del Sol naciente. ¿Qué causó esta infame reputación por la crueldad? Bushido. La explicación tiene sus raíces que se remontan a siglos atrás. Japón era un mosaico de estados feudales que se encontraban en un estado casi constante de guerra, alcanzando su apogeo durante el periodo Sengoku Shidai, que comenzó a mediados del siglo XV, terminando en 1603 con el establecimiento del shogunato Tokugawa. Con la lucha interminable, se puso un enorme énfasis cultural en la clase guerrera, los samuráis. Durante la estabilidad del shogunato Tokugawa, esta actitud cultural se formalizó en un código moral de conducta del guerrero llamado Bushido, que significa camino del guerrero. Bushido cambió en sus principios a lo largo de los siglos, pero algunos de los principales, como el sacrificio personal, la valentía temeraria frente al enemigo y la lealtad incuestionable a su daimyo, o señor, nunca cambiaron. La era de los samuráis terminó tras la restauración Meiji en 1868. Las estrictas clases sociales de las eras anteriores fueron eliminadas, y Japón experimentó una rápida industrialización después de siglos de aislamiento. El Bushido fue readoptado para la era moderna, con el emperador Hirohito y sus oficiales militares siendo sustituidos por el shogun y daimyo. Sus enseñanzas dominaron las acciones antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Japón comenzó a modernizarse rápidamente, utilizando innovaciones industriales, tecnológicas y militares occidentales, y el código Bushido fue adaptado para encajar en el paisaje moderno. En los años previos al estallido de la guerra, el sistema escolar japonés había adoptado completamente el militarismo regimentado del Bushido. Los estudiantes fueron adoctrinados en un sistema de disciplina implacable que enfatizaba la obediencia a la autoridad como la más alta de las virtudes. Esto se aplicaría mediante métodos crueles, como ser golpeados por sus maestros, golpeados con bastones o espadas de madera, ser obligados a correr vueltas hasta caer de agotamiento, o sostener objetos pesados con las manos extendidas, y cualquier otra cosa que sus instructores pudieran inventar. Este tipo de adoctrinamiento llevó a una generación que tenía una lealtad inquebrantable a su emperador y a sus superiores, y obedecerían sin hacer preguntas. No hay retirada ni rendición. Quizás el aspecto más infame de la cultura japonesa durante este tiempo fue la disposición para luchar hasta el amargo final. Según su visión sobre la guerra, rendirse era una deshonra insoportable, una marca de vergüenza para cualquier hombre de combate. Cuando otros ejércitos veían la futilidad de luchar y se rendían, el ejército japonés seguía luchando, sin importar las bajas. Para comparar, por cada soldado aliado capturado en la Segunda Guerra Mundial, 3 serían asesinados en el campo de batalla, mientras que el ejército japonés sufriría 120 muertos por cada uno de sus soldados capturados. A menudo recurrirían a cargas de Banzai, lanzándose contra el enemigo en lugar de rendirse. Esto fue nombrado después de su grito de batalla, Ten no Heika Banzai, que se traduce aproximadamente como «Viva el Emperador». Una de las cargas de Banzai más famosas ocurrió el 6 de julio de 1944 en Saipán. Tras 3 semanas de combate, los estadounidenses habían tomado la mayor parte de la isla y estaban acorralando a los defensores japoneses restantes. En lugar de rendirse, el teniente general Yoshitsugu, el oficial al mando, cometió seppuku, o suicidio ritual. Ante su fracaso, otra tradición samurái. Los hombres y oficiales restantes, así como muchos civiles, luego se lanzaron con temerario abandono a las líneas estadounidenses, esperando matar a tantos soldados antes de ser asesinados en el feroz combate que siguió, gran parte de él en desesperado combate cuerpo a cuerpo. Durante las siguientes 12 horas, arrasaron por la isla, superando varias posiciones estadounidenses antes del amargo final. Se estimó que alrededor de 4.300 soldados japoneses murieron de esta manera en lugar de rendirse, el mayor ataque Banzai de la guerra. No estaban solos en su fanática resistencia. Cientos de civiles se lanzaron desde acantilados en lugar de permitirse ser capturados por los horrorizados estadounidenses.
Aunque este fue el ataque Banzai más grande de la guerra, se repetiría una y otra vez durante la campaña de salto de isla en isla, cualquier sobreviviente cometiendo seppuku, prefiriendo la muerte a la captura. Muchos soldados japoneses fingían rendirse, luego lanzaban una granada o sacaban una pistola contra los desprevenidos soldados estadounidenses. Después de varios de estos incidentes, los estadounidenses, en su mayoría, dejaron de creer en los intentos de rendición, simplemente disparando al soldado que supuestamente se rendía en lugar de correr el riesgo. El ejemplo más extremo de esta actitud de nunca rendirse fue el kamikaze, traducido como viento divino. Estos eran pilotos que deliberadamente estrellarían sus aviones contra barcos enemigos en un último intento desesperado por detener su avance inexorable hacia la patria japonesa. Estos pilotos fueron enviados en una misión sin retorno para dañar tanto como fuera posible la fuerza naval enemiga. Los ataques kamikaze alcanzaron su punto máximo en 1945 en la batalla de Okinawa, el último escalón antes de Japón mismo. Enjambres de pilotos fanáticos atacaron la flota estadounidense, matando a más de 5.000, la mayor pérdida de vidas que la Marina de los Estados Unidos sufrió en una sola batalla. Incluso con su imperio del Pacífico en ruinas, la nación japonesa no cedería, aún recurriendo a repartir lanzas de bambú a los estudiantes. Durante la planificación de la invasión, el ejército estadounidense esperaba tener que luchar contra la mayoría de la población. En previsión de la Operación Downfall, las estimaciones de posibles bajas aliadas llegaron hasta 1 millón y se produjeron 500.000 de corazones púrpuras, una cifra tan alta que todavía hoy se siguen entregando estas medallas originales. No te dejes capturar. Dado que el concepto de rendirse era inconcebible para la mentalidad militar japonesa, no tenían más que desprecio por los combatientes enemigos que dejaban sus armas. Estos hombres habían renunciado a su honor, y en una sociedad basada en el honor, esto convertía a los prisioneros de guerra en lo más bajo de lo bajo. A esto se sumaba la actitud de Japón hacia la Convención de Ginebra, que regulaba el trato a los prisioneros de guerra. Japón firmó la convención, pero no la ratificó. Como resultado, no cumplieron con sus principios, con algunos oficiales llamándolo despectivamente el Código de los Cobardes. Así que cuando las tropas aliadas se rindieron, como cuando 80.000 soldados británicos, indios, malasios y australianos se rindieron en 1942 en la caída de Singapur, quedaron desconcertados. ¿Cómo podría un hombre de combate respetable rendirse tan fácilmente? Como no tenían honor, se trataba a los prisioneros como animales sin tener en cuenta su bienestar. Forzados a hacer trabajos extenuantes, fueron deliberadamente desnutridos, golpeados y ejecutados por la más mínima falta. Podían ser utilizados para prácticas de bayoneta o decapitados con las espadas de un oficial por capricho. Debido a este trato, la tasa de mortalidad entre los prisioneros de guerra era espantosamente alta. En comparación, la tasa de mortalidad de un soldado aliado en un campo de prisioneros alemán era de alrededor del 1.2%. Aquellos desafortunados que fueron capturados por los japoneses sufrieron una tasa de mortalidad tan alta como el 37%. El tratamiento de los civiles. Este descarado desprecio por la vida humana también abarcaba a los civiles, además de su forma de bushido. Los japoneses también tenían perspectivas muy xenófobas hacia los extranjeros, en particular hacia los chinos. Ya en 1931, Japón comenzó a invadir el territorio chino, lo que estalló en la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937. En diciembre de ese año, el ejército japonés capturó Nankín. Durante los 2 meses siguientes, la población fue sistemáticamente sometida a uno de los saqueos más brutales de la historia. Las estimaciones varían, pero entre 100.000 y 300.000 civiles chinos fueron asesinados, con innumerables incidentes de tortura, asalto y asesinatos cometidos. En un momento, un par de oficiales japoneses compitieron entre sí para ver quién podía decapitar a 100 chinos más rápido, aunque superaron este número asesinando a 106 y 105, respectivamente. Sin duda, el aspecto más aterrador de este desprecio por la vida humana fue la Unidad 731, abreviatura de Destacamento Manchú 731, un equipo de investigación de guerra química y biológica. Esta unidad del ejército imperial japonés realizó experimentos en prisioneros cautivos, en su mayoría sujetos chinos y coreanos. Los prisioneros serían infectados con diversas enfermedades para documentar el progreso de la enfermedad. Se cortarían extremidades y se extraerían órganos mientras la víctima aún estaba viva para determinar el progreso de la enfermedad aún en tejido vivo.
Las armas también se probarían en sujetos vivos, incluyendo pistolas, cuchillos, bayonetas, explosivos como granadas, lanzallamas y cualquier otra cosa en el arsenal japonés sería utilizada en los cautivos. La efectividad se anotaba para su estudio. Estos son solo algunos de los horrores que la Unidad 731 infligió a los indefensos. Después de la guerra, el gobierno y la gente japonesa se distanciaron lo más posible del fanatismo de mediados del siglo XX. Con el pacifismo escrito en su constitución, la cultura japonesa ha cambiado. Ahora se enfoca mucho más en el avance tecnológico y la conexión con el mundo exterior. Un cambio de 180 grados respecto a su pasado.